cuarto Congreso Colombiano de Virología Clínica, CINVIR. Aquí en el Salón Benigno Rodríguez nos acompaña el doctor Abraham Catime y en el curso para médicos expertos de 12 a 2 de la tarde vamos a abordar temas muy interesantes como vacunación y VIH, resistencia a los antirretrovirales y riesgo cardiovascular y dislipidemias. Para el tema de vacunación y VIH nos acompaña esta tarde el doctor Andrés Felipe Sea. Él es especialista en medicina interna de la Universidad del Valle, tiene un doctorado en ciencias biomédicas con énfasis en inmunología y es profesor asociado de inmunología del Departamento de Microbiología de la Universidad del Valle, aquí en la ciudad de Cali. El doctor Sea es miembro de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología y va a abordar el tema de vacunación y VIH y si existe un lugar para las vacunas de virus vivos en este ambiente. Bienvenido, doctor Sea, a la tarde de hoy y lo dejo con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lenis, por la presentación y, por supuesto, a todo el comité organizador por invitarme a hablarles de un tema que es extremadamente importante y que es muy interesante porque siempre hemos tenido esa pregunta de si hay una cabida como tal para las vacunas de virus vivos atenuados en el contexto del paciente VIH positivo. Y la respuesta es que muy probablemente sí, y ustedes tal vez saben ya cuál sea la razón por la que sí hay una cabida para estas vacunas, pero tal vez mi invitación va a ser un poquito a que hablemos o pensemos en algunos conceptos de la evaluación de la respuesta inmune. Voy a tratar de hacerla en 20 minutos, vamos a ver si lo logramos. No tengo ningún conflicto de interés que declarar, ¿sí? Quiero que desarrollemos como este corto temario, hablar algunos conceptos generales de la respuesta inmune, de qué es la inmunoprofilaxis, hablar del sistema de la respuesta inmune pues, a vacunas en el paciente VIH positivo, el concepto que quiero que de pronto tengan en su mente de cómo es la evaluación de la respuesta inmune, cómo deberíamos tal vez hacerla, y por supuesto hablar algo de riesgos potenciales de vacunas en VIH. Entonces, si hablamos en primer lugar de las generalidades de la respuesta inmune, tal vez, y si hablamos de respuesta inmune e inmunoprofilaxis o vacunas, tenemos que recordar a Sir Edward Jenner, ¿cierto? Que es el padre, pues, de la inmunología moderna. Otros dicen que en realidad él lo que utilizó era una estrategia que estaban utilizando otras personas, pero pues lo reconocemos como una persona que tempranamente logra identificar qué virus naturalmente atenuados, o más bien virus que tienen un tropismo por otras especies, específicamente el virus de la vaccinia, podían conferir algo de inmunidad de forma cruzada ya contra el virus de la viruela, ¿cierto? Y esto es una estrategia tan exitosa que es el ejemplo claro de cómo logramos erradicar una enfermedad de la faz de la Tierra. Y tal vez después de la potabilización del agua, de lejos la vacunación va a ser esa estrategia más efectiva en lograr disminuir la mortalidad, y por eso ahorita todos hemos escuchado que en el contexto de la pandemia pues estamos en un afán y en una carrera que tal vez está superando lo que en algún momento fue la carrera armamentista cuando teníamos el mundo dividido en esos dos bloques tan marcados, ¿cierto? Ahorita pues es una carrera por el que tenga primero la vacuna, una vacuna exitosa y parece que eso juega un papel importantísimo inclusive en definir quién es el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, sabemos que las vacunas juegan un papel muy importante y cada vez más importante, inclusive en los sujetos inmunocompetentes. Si hablamos entonces de los componentes de la respuesta inmune, reconocemos que hay una respuesta inmune innata que está siempre ahí, que es la que se encarga fundamentalmente de mantenernos sanos. Y eso quiero dejar ese concepto ahí porque muchas veces hablamos demasiado de la respuesta inmune adaptativa y ustedes como médicos expertos en VIH, por supuesto que todo el tiempo están hablando de linfocitos T y específicamente de linfocitos TCD4, pero no olvide esa respuesta inmune innata que sí está obviamente fortalecida por muchos mecanismos mediados por la respuesta inmune adaptativa. Sabemos que los linfocitos TCD4 del perfil TH17 son fundamentales para que tengamos una respuesta competente a nivel de las barreras, por ejemplo. Sabemos la importancia de los neutrófilos y todos conocemos que los pacientes neutropénicos febriles son la pesadilla, tanto de los que
trabajamos con VIH como en el paciente no VIH. Y hay una cantidad de moléculas solubles necesarias para que montemos respuestas inmunes exitosas y todo eso hace parte de la respuesta inmune innata. Cuando hablamos de la adaptativa, por supuesto, todos están mucho más familiarizados. Hablamos de la medición de anticuerpos como un reflejo de una respuesta inmunhumoral funcional y que termina siendo entonces lo que representa una capacidad adecuada, normal de montar respuestas de linfocitos B. Y por supuesto la respuesta inmune celular con el linfocito TCD4 ayudador, que es el que termina comandando, digámoslo así, la respuesta inmune, y el linfocito T citotóxico, predominantemente citotóxico, que son los linfocitos TSD8, ¿cierto? Entonces, digamos que todo el tiempo estamos hablando de estos componentes de la respuesta inmune, ya sea para que los utilicemos como parte de las estrategias de seguimiento de los pacientes o para la evaluación de la condición clínica del paciente. En el caso específico, por supuesto, de VIH, cuando estamos pensando en la reconstitución inmunológica. Cuando hablamos ya en detalle de la respuesta del linfocito T, pues podemos diferenciar tanto respuestas citotóxicas de linfocitos TCD8, sin olvidar que hay unos linfocitos TCD4 que tienen un potencial también citotóxico, y entonces eso a veces genera un poquito de discrepancias y de conflictos, pero quiero recordarles que la única respuesta del linfocito citotóxico no es del linfocito TCD8. Por eso tenemos también una incapacidad relativa en el paciente con enfermedad por VIH avanzada para la eliminación de algunos antígenos intracelulares, de virus, etcétera, no solamente porque haya una disfunción como tal del linfocito TCD8, sino porque parte de ese repertorio de TCD4 está alterado. Y una población que cada vez gana más papel o más relevancia en el entendimiento de las enfermedades y de la modulación de la respuesta inmune, que son los linfocitos T reguladores. Pero cuando uno le hablan de vacunas, por el otro lado nos vamos a la parte superior de la gráfica. Cuando uno le hablan de vacunas, siempre se le viene a la mente es la producción de anticuerpos. La determinación de anticuerpos específicos frente a un determinado antígeno termina siendo ese marcador subrogado que utilizamos para determinar que alguien es inmune. Y eso nos presenta unos retos gigantescos, porque sabemos que hay individuos que pueden tener títulos de anticuerpos no detectables por las técnicas que utilizamos de forma convencional, pero que sí son inmunes al microorganismo en particular. Y como ustedes se podrán imaginar, pues las técnicas tienen sus limitaciones, el momento en que hagamos la medición, si está muy alejado de la última exposición al antígeno, va a generarnos entonces resultados falsamente negativos, etc. Entonces es complejo porque si quisiéramos hacer una evaluación adecuada de la respuesta inmune adaptativa, no es solamente la respuesta inmune humoral. Sí, queremos ojalá que las vacunas que utilicemos, sobre todo las de microorganismos vivos, sean capaces de generar anticuerpos neutralizantes, porque la generación de anticuerpos neutralizantes casi que es como la garantía de que no vamos a sufrir la enfermedad. Nadie quiere sufrir enfermedades así sean leves, pero sabemos que en clínica eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Los sujetos inmunizados que nos dan resultados negativos para la medición de anticuerpos no es que necesariamente no tengan una respuesta inmune protectora. Y como ustedes también sabrán, pues el punto de corte, el umbral que hemos determinado para considerar a alguien como protegido o no, pues es de cierta forma una medida también un poquito arbitraria. Entonces, ustedes saben mucho de linfocitos TCD4, todo el tiempo los evalúan, tal vez de lejos los médicos expertos en VIH, los internistas dedicados a VIH, los infectólogos son los que más utilizan los servicios de citometría de flujo para la cuantificación de poblaciones linfocitarias T, especialmente de linfocitos TCD4. Pero lo que les decía, de lo que hablamos fundamentalmente es la medición de anticuerpos. Entonces, los conceptos básicos en inmunoprofilaxis, esto ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Tenemos varias formas de adquirir inmunidad. Una puede ser la resistencia natural, que todos quisiéramos tener alguna variante tipo delta 32 en el CCR5, ¿cierto?
que nos confiriera resistencia natural y ojalá ser homocigotos para esta mutación, o pueden ser adquiridas y tenemos formas pasivas de adquirir una respuesta inmune, que pueden ser naturales o artificiales. Naturales la lactancia o el paso transplacentario de anticuerpos hacia el feto, o artificial, como tenemos los sueros hiperinmunes, ¿cierto? Entonces esos son como los ejemplos de inmunidad adquirida de forma pasiva. Cuando hablamos de inmunidad adquirida activa, pues es sufrir la infección natural que uno no quisiera, o inmunidad adquirida de forma activa a través de vacunas, y eso es de lo que vamos a mencionar algunos conceptos hoy. Las vacunas logran evitar esto. Muy probablemente la mayoría de los que estamos acá no tuvimos que ver como médicos este tipo de complicaciones. De pronto ya los colegas un poquito más adultos sí lo habrán visto, y estas son las formas pues graves de viruela, ¿cierto? ¿Y por qué digo que no lo vimos? Porque probablemente muchos de los que estamos acá somos nacidos después de los 70s, y en Colombia sí se declaró erradicada la viruela hacia mediados de los años 60, a pesar de que en el mundo, ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud hace su declaración de erradicación hacia 1979. Entonces sí, la inmunoprofilaxis, las vacunas, es casi que la única estrategia que tenemos que puede ser costo efectiva y que puede potencialmente lograr erradicar un microorganismo de la faz de la Tierra, siempre y cuando ese microorganismo, por supuesto, cumpla unas características, y las vacunas también otras, ¿cierto? Entonces no es solamente la seguridad y la eficacia, sino que logremos coberturas casi que universales. El desarrollo de vacunas, esta es la visión tradicional. Vamos de los ensayos preclínicos, generalmente modelos animales, cada vez menos modelos animales, más modelos computacionales, ¿cierto? Más predictores y más vacunología reversa, en cuanto a que partimos de los anticuerpos protectores para tratar de devolvernos hacia cuál sea ese epítope inmunodominante que pueda responder entonces a lograr inducir una respuesta protectora. Cuando ya pasan todas esas fases preclínicas y creemos pues que va a ser medianamente segura, pasamos a la fase 1, en la cual se utilizan algunos individuos sanos inicialmente, y lo que uno quiere evaluar son potenciales riesgos y minimizar los efectos adversos. Posteriormente pasamos allá a una cantidad de personas muchísimo más grandes, ¿cierto? Y ahí es donde vienen las fases 2A, 2B, posteriormente la fase 3, en la cual uno evalúa no solamente la inmunogenicidad, sino la efectividad y la seguridad. Siempre hay una continua evaluación de la seguridad y un monitoreo continuo de la seguridad. Y finalmente, nunca debería salir ningún medicamento ni ninguna vacuna de la fase 4, en cuanto a que nosotros estamos como médicos en la obligación de reportar continuamente a los entes, para el caso nuestro INVIMA, cualquier potencial efecto adverso relacionado con una vacuna. Ese es, digamos, el modelo tradicional, pero ese modelo tradicional ha sido reemplazado por, como les decía, validación y modelamiento, así como análisis computacionales, que nos permiten casi que saltarnos, ¿cierto?, a modelos saltarnos fases, ¿cierto?, y pasar rápidamente a los ensayos clínicos, saltándonos entonces el desarrollo pues básico, tradicional de laboratorio. Y eso es lo que se está apostando, por ejemplo, ahorita en el medio de la pandemia, ¿cierto? Estamos tratando a través de modelos computacionales y utilizando algunos vectores como adenovirus, tratando de saltarnos todas estas fases para poder fácil y rápidamente llegar a los ensayos clínicos. Cuando hablamos entonces de las vacunas y de la respuesta vacunal, hay que recordar que las vacunas, el 95% las aplicamos por una vía que no es la misma de la infección natural. Entonces, ahí de entrada ya uno va a tener una traba, ¿cierto? Y es que esa vía de entrada probablemente va a fortalecer o a inducir una respuesta en un sitio que es heterotópico, o sea, que no es propio del sitio de entrada del microorganismo. Recordar que las vacunas, sobre todo las vacunas inactivadas o las que llamamos muertas o las de subcomponentes, van acompañadas de adyuvantes. Esos adyuvantes, tal vez el que ustedes más conocerán, serán las sales de aluminio, pero
tener en mente que hay otro tipo de adyuvantes y que muchos de los efectos adversos de las vacunas, sobre todo autoinmunidad, se han relacionado probablemente más con el adyuvante que con el mismo antígeno vacunal. ¿Y qué es lo que queremos? Pues queremos inducir una respuesta de centro germinal, que es la que ustedes van a ver en la parte superior, porque esa respuesta de centro germinal se traduce, palabras más, palabras menos, en la generación de células plasmáticas de vida media larga, que no son más que linfocitos B diferenciados hacia la producción de inmunoglobulinas que migran a la médula ósea y que producen inmunoglobulinas para el resto de la vida. Y eso es lo que queremos en toda vacuna. Esa es la vacuna ideal, ¿cierto? La que produce una respuesta inmune fuerte, robusta, del centro germinal, en la que hay cooperación de las células dendríticas foliculares, de los linfocitos T, CD4 foliculares y del linfocito B, y que todo eso al final se traduce en una producción elevada de anticuerpos. Pero tenemos otros escenarios, ¿cierto? Y eso es infortunadamente lo que ocurre con una gran proporción de vacunas en las cuales no se logra inducir esas respuestas robustas de centro germinal y se dan respuestas extrafoliculares que tienen una desventaja, y es que al ser respuestas de una vida media más corta, pues van a producirnos una protección por tiempos mucho más restringidos. La clasificación tradicional de vacunas pues nos habla de esto, ¿cierto? Puede ser de acuerdo al tipo de antígeno, bacterianas o virales, de acuerdo a la composición, si son varias valencias, es decir, si van varias vacunas ahí incluidas contra varios antígenos, o si es una sola, o cuál fue el método que se utilizó para la obtención. Y digamos que tradicionalmente, ¿cierto? Estas vacunas, las que están atenuadas, que están completas y que están vivas, son las que han estado proscritas en los pacientes con enfermedad por VIH. ¿Cómo se generan las vacunas? Muchas estrategias. Quiero recordarles que la mayoría se han desarrollado bajo lo que conocemos como los abordajes o las estrategias empíricas, es decir, inactivando, atenuando, ¿cierto? Esa inactivación puede ser con formol, calor, medios físicos químicos, ¿cierto? Y la atenuación generalmente por pases sucesivos en diferentes medios de cultivo que logran al final restar o quitar factores de virulencia. Respuesta inmune a vacunas en el paciente de VIH. ¿Cómo evaluar la respuesta inmune? Entonces sabemos que hay vacunas como la vacuna de hepatitis B, antígeno viral, pero inactivadas, pero es una vacuna de un subcomponente, ¿cierto? Es una vacuna recombinante en la que producimos grandes cantidades en una levadura, ¿cierto? Producimos grandes cantidades del antígeno de superficie. Ya no utilizamos la vacuna antiquísima que se llegó a utilizar en algún momento de la historia, que es la vacuna producida a partir de plasma de sujetos con la infección activa, ¿cierto? Sabemos que en el caso de la vacuna de la hepatitis B, lo que producimos son anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, y reconocemos que lo que buscamos es entonces que esa producción de anticuerpos contra el antígeno de superficie eviten todo el desarrollo de la infección, ¿cierto? Pero sabemos que en el paciente VIH, sin vacunación previa, la tasa de respuesta es completamente dependiente de dos factores. El conteo de linfocitos TCD4 absoluto, ¿cierto? A pesar de que reconocemos que hay diferentes subpoblaciones de linfocitos TCD4 y que además esos linfocitos TCD4 pueden ser linfocitos T vírgenes, pueden ser linfocitos T efectores, y hay unos linfocitos T de memoria central y hay otros de memoria efectora, ¿cierto? Lo que importa aquí es el número absoluto. Entonces reconocemos cómo en diferentes estudios el número absoluto de linfocitos TCD4 y la dosis de hepatitis B parece que fueran esos dos factores determinantes en el tener o no una respuesta inmune protectora. Ya cuando entramos a las vacunas vivas, todos ustedes han escuchado todo el daño que le hizo este estudio, ¿cierto? El del señor Wakefield al desarrollo como tal de las vacunas, y al haber hecho una asociación espuria con autismo y la vacuna de MMR. Solo hablar de sarampión, un par de factores. Recordemos que es un virus que entra por vía respiratoria, ¿cierto? Que normalmente tiene este curso natural de la inmunidad, llamémoslo así, en la cual en las fases iniciales identificamos una alta proporción de linfocitos
TCD4 productores de interferón gamma, que sería lo que tradicionalmente llamamos linfocitos del perfil TH1, y que posteriormente, ya cuando el sujeto está, digámoslo así, convaleciente y se ha recuperado, detectamos unos niveles bastante consistentes elevados de linfocitos del perfil TH17, también linfocitos TCD4. Entonces, lo que hacemos con la vacuna de sarampión es sencillamente, al dar un virus atenuado, tratar de reproducir todo este ciclo, pero en ausencia de la viremia. Y eso es lo que buscamos finalmente con la vacuna del sarampión. ¿Qué sabemos? Que los pacientes con VIH pierden rápidamente los títulos de anticuerpos, y esto es lo que encontramos. Si uno compara sujetos control sanos, bueno, VIH negativos versus sujetos VIH positivos, a los 3 meses después de haber hecho la vacunación con la vacuna de sarampión, aislada la de sarampión, no como la tenemos nosotros, que nosotros tenemos triple viral, en Colombia es prácticamente imposible hacer la evaluación aislada. Si usted hiciera la evaluación aislada de sarampión, solamente sarampión, a los 3 meses, miren que no hay una diferencia significativa entre la positividad de anticuerpos entre los sujetos VIH negativos y los VIH positivos. Pero 12 meses después sí hay una pérdida muy marcada y los títulos de anticuerpos declinan en la mayoría de los pacientes, y solamente la tercera parte de los pacientes VIH positivos persisten positivos para anticuerpos de sarampión, cosa que no ocurre en los sujetos VIH negativos, ¿cierto? Entonces eso nos habla de que después de que pasa toda esta fase de la expansión clonal, la diferenciación, y se elimina pues el antígeno vacunal, la respuesta residual está muy disminuida en los pacientes VIH positivos. Sin embargo, cuando uno evalúa otro concepto que es la linfoproliferación, y lo hace a través de SI, significa índice de estimulación, nos damos cuenta que la respuesta no se pierde por completo. Entonces, si bien sí se pierde la respuesta de anticuerpos, la capacidad de responder de los linfocitos T e incluso de algunos linfocitos B frente al antígeno se preserva. Entonces, esos son hallazgos bien interesantes que nos hacen reconocer indudablemente que sí hay un papel importante en el adecuado control de la respuesta inmune, incluso en los individuos que tienen VIH positivo. ¿Listo? Cada virus tiene entonces una respuesta diferente, y eso lo hemos evaluado a través de cohortes históricas en las cuales se demuestra que no solamente la inmunosenescencia, sino también las características virológicas y el conteo de linfocitos TCD4 de los individuos, pues es un determinante de que ocurra o no una respuesta protectora. Riesgos potenciales en VIH, sin embargo, si uno se pone a hacer la búsqueda juicioso, no aparece tanto como uno creería, ¿cierto? Sí hay unas descripciones, pues que son más bien previas a la terapia antirretroviral de alta actividad, en la cual nos hablaban de que sí hay complicaciones como neumonitis por sarampión posterior a la vacunación con la vacuna de papera, sarampión y rubiola, que los estudios no han sido contundentes en cuanto a que no, esos estudios descriptivos no demostraban que la secuencia fuera la correspondiente a la cepa vacunal, pero pues sabemos que es un riesgo potencial, de ahí que la recomendación sea clara y siga habiendo una contraindicación para los sujetos con conteos de linfocitos TCD4 inferiores a las 200 células. De ahí que reconocemos pues que sí debería haber un papel, ¿cierto? O debería considerarse la vacuna siempre en el paciente una vez lo tengamos en terapia antirretroviral, esté de forma sostenida con control de linfocitos TCD4 por encima de las 200 células. Doctor Sea, estamos a 2 minutos. Listo, muchas gracias. Y yo creo que al final la recomendación siempre es que clínicamente el paciente esté bien, ¿no? Eso era. Muchas gracias.
Bueno, Proceda, muchísimas gracias por esta intervención. Es muy interesante cómo la vacunación en los pacientes VIH va avanzando de forma diferente a los pacientes no VIH. Estas grandes preguntas sobre la pérdida de anticuerpos, etcétera, que nos han atraído por mucho tiempo y que siguen siendo algunas de ellas con respuestas parciales o sin respuestas. Muchísimas gracias por esa magnífica charla y los invito a permanecer con nosotros. En contados instantes continuamos con la siguiente conferencia en esta sala.